¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a comenzar la última clase de este segundo cuatrimestre 2020, aunque parezca raro. La última clase teórica, porque las clases relacionadas con los trabajos prácticos que ustedes deben presentar, esas clases en las que le damos consignas a resolver, ya hemos terminado. Ya se ha presentado el último trabajo práctico, el número 5, que es el texto de Los géneros en disputa de Judith Butler, y hoy cerramos con la última clase teórica, la última clase contextual, con el último autor que vemos de la unidad 4, o sea, ya cerramos las 4 unidades. Esta última unidad que tenía que ver con concepciones de hombre, concepciones antropológicas emergentes, contemporáneas emergentes. Eso significa que eh, son problemáticas muy actuales y que han surgido producto de la necesidad de contrariar algunos posicionamientos, ¿sí? Poner resistencia, poner tensión en en algunos discursos que circulan o que vienen circulando en todo el siglo XX. Así que vamos a iniciar con la clase. Es sobre un texto, solamente un texto muy sencillo, con poquitas hojas, así que no es muy largo, la clase no va a ser muy larga, pero sí es muy denso, o sea, hay una densidad discursiva en el texto, una complejidad, porque hay algunos términos a lo mejor novedosos que requieren algún tipo de explicación que vamos a intentar darla a partir de un texto que se llama Semillas en el Tiempo, que recopila varios profesores, varios compiladores recopilan la filosofía de distintos autores. Estela Fernández Nadal lo que va a hacer es hacer una interpretación de la cuestión del aspecto metodológico propuesto en el campo de lo que son los discursos y el lenguaje por Arturo Andrés Roy, y cómo esa ampliación metodológica contribuye, ¿no es cierto?, a fortalecer la concepción de la condición humana, de nuestro ser humano. Entonces, cuando Fernández Nadal comienza hablando le voy a presentar también un, un Power que también va a quedar en el aula virtual para entender por qué eh, Arturo Andrés Roy, ¿no es cierto?, es considerado como uno de los impulsores de la reorientación, tanto teórico como la ampliación metodológica en el campo de los estudios latinoamericanos. Vamos a presentar, ¿no? Primero vamos a abrir nuestra clase, que es la última clase, y después ya tienen que avanzar en las cuestiones de presentar todos los trabajos prácticos, en esta semana hacer consultas para los parciales, para los recuperatorios de parciales, y por supuesto también nos vamos a ir preparando para el coloquio final, ¿sí? Y le vamos a ir, en cada caso, le vamos a ir haciendo los avisos correspondientes. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Aquí lo tenemos al filósofo Arturo Andrés Roy, un filósofo argentino. Nació en Mendoza en 1922, muere hace relativamente poco. Eh, Fue licenciado en el profesorado de enseñanza secundaria con especialización en filosofía por la Universidad de Cuyo, profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, donde también ha sido nombrado en algunas ocasiones como secretario general y como secretario académico. Doctor honoris causa por la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de San Luis. Ha dirigido la revista de estudios Filosofía Práctica e Historia de las Ideas. Es uno de los miembros fundadores de la Asociación Filosófica Argentina, investigador de CONICET, de Flaxo, en los años más oscuros de nuestra
reciente historia argentina estuvo exiliado en México y en Ecuador, así que tiene varias obras eh, trabajadas en el campo de la historia de estos dos países. Su vasta producción bibliográfica incluye varios libros, muchos, 50 libros y cerca de 1000 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de su especialidad. La especialidad termina siendo, sobre todo en los escritos de su madurez, en el campo de lo que es el pensamiento, la filosofía latinoamericana, ¿no? Ya lo vamos a ver. Su trayectoria intelectual es reconocida tanto en el ámbito nacional, en el ámbito local, como en el nacional y en el internacional, por los aportes que va a hacer tanto a la filosofía latinoamericana y a la filosofía en general, o a la filosofía de Occidente. Entre sus obras vamos a mencionar algunas de la cantidad de obras que tiene, ¿no? Los krausistas argentinos, miren, arrancamos allá en el 69, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, el pensamiento latinoamericano del siglo XIX, que va a trabajar bastante el siglo XIX, no solo en el campo de la filosofía, sino vamos a ver algunos ejemplos en el campo de lo que es la filosofía argentina y la filosofía latinoamericana, en esos momentos de constitución, ¿no es cierto?, del Estado Nacional en nuestra región, la utopía del Ecuador, la historia de las ideas y de la teoría del discurso y el pensamiento latinoamericano, porque él, además de una propuesta teórica, va a ser una propuesta metodológica, o sea, qué procedimientos podríamos seguir nosotros para avanzar en el análisis, ¿no es cierto?, discursivo, el pensamiento latinoamericano y su aventura, ética del poder y moralidad de la protesta, y del Bicentenario de las luchas emancipadoras, una historia alternativa, autonomía y etnicidad, que la escribe en codirección con Hugo Biagini, otro profesor argentino, y también el diccionario de pensamiento alternativo que habíamos usado para trabajar el concepto de hermenéutica en Salas Estraín, así que él también es uno de los autores de ese diccionario. Y vamos a ver que siempre él está, igual que Biagini, en el campo de la filosofía, ¿no es cierto?, del pensamiento alternativo. ¿Alternativo a quién? Y generalmente la alternancia a la historia mundial, a la historia de la filosofía de Occidente, ¿no? Bueno, el artículo de Fernández Nadal sobre Arturo Roy comienza explicitando dos objetivos que el autor va a formular para refundar, podríamos decir, renovar el quehacer filosófico y el quehacer historiográfico latinoamericano, ¿sí? Uno en el campo de la filosofía, el otro en el campo de la historia, y la idea es pensar en una especie de renovación. Para ello, avanza un poquito la autora aclarando, como introduciéndonos en cómo entiende el autor a estos conceptos, ¿no? Que entiende, digamos, por filosofía y por historia de las ideas latinoamericanas. En principio, él entiende que la filosofía cumple una función vital. Cumple una función vital porque, dice, está atravesada fundamentalmente por conflictos y luchas que se dan dentro del campo de una estructura social. Y eso permite al hombre un hacerse y un gestarse, o sea, un inicio del pensamiento sobre sí mismo en un campo de construcción, o sea, ese hacerse y gestarse en ciertas estructuras sociales que son las mismas que van a impulsar la historia, la memoria, el inicio de lo que en algún momento será ese pasado, ese presente, ese futuro, ese hilo conductor en lo que uno entiende como la temporalidad, es un proceso de construcción, ¿no? O sea, alude a un proceso básicamente de construcción. También dice, para que esa renovación se dé, entendemos que el lenguaje es un sistema formal, un sistema de signos lingüísticos y por lo tanto incluye un esquema racional y lógico que siempre se está presentando, dice, como mediación. Y esa mediación entre los sujetos y la vida que acontece, la vida que se gesta, la vida cotidiana, se producen desarrollos discursivos, se producen
distintos discursos. Ahorita vamos a trabajar sobre el concepto de discurso. Tanto la filosofía y las ideas latinoamericanas tienen que darse en la praxis, tiene que haber una praxis humana, significa una acción en el campo de la práctica, también es un concepto que vamos a retomar. ¿Para qué? Para contrarrestar, o sea, como cierre lo que intenta Roy, a través de Fernández Nadal, que es la que lo explica, contrarrestar la normalización filosófica académica. En nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, esa normalización filosófica académica es la que está centrada en las categorías y los sistemas filosóficos eurocéntricos, ¿sí? Nosotros hemos estudiado y comenzamos a estudiar en la filosofía y la historia siempre a partir de lo que es la filosofía de Occidente y la historia mundial o universal, que es desarrollada por los filósofos y los historiadores europeos y se toma como norma. Y América Latina siempre aparece en un punto de conexión, pero siempre a partir o bajo el ala, ¿no es cierto?, de ese campo filosófico. Para eso, la ampliación metodológica que propone, él propone una ampliación metodológica, o sea, un conjunto de procedimientos para poder analizar, para poder trabajar sobre estos dos campos de conocimiento que él está proponiendo. Entonces, vamos a apelar a dos conceptos muy importantes en su propuesta. La de universo discursivo, que tiene una serie de funciones, ya vamos a ver, y una epistemológica, una axiológica, una ideológica, una utópica. Por eso el universo discursivo es tan complejo, incluye una diversidad de funciones y de referencias que a veces es muy difícil explicitarlas una por una, si no es en la complejidad misma de lo que nos toca como universo discursivo, de ese texto y de ese contexto en el que los seres humanos estamos inmersos y de donde surgen las ideas, ¿no? Las ideas. Se construyen, digamos, las ideas, que son las que van a ir construyendo también los distintos discursos que nos atraviesan. Y por otro lado, en esa ampliación metodológica tenemos otros tres conceptos que forman parte del mismo esquema, que es el a priori antropológico, la ética del poder y la moral de la emergencia. Ahora vamos a ver con detalles esta propuesta que hace Roy, según Estela Fernández Nadal. ¿Por qué la ampliación metodológica? Porque él dice que le resulta necesario a esta altura, cuando él está desarrollando su pensamiento, ampliar la metodología, porque la ampliación metodológica tiene en principio como fundamental objetivo comprender las ideas como signos lingüísticos portadores de contenidos semánticos que son socialmente construidos. Volvemos. Comprender las ideas. ¿Qué son las ideas? ¿Qué tienen las ideas? ¿Cuál es su contenido? Porque es difícil mirar el contenido de la idea. Bueno, el contenido son signos lingüísticos. Los signos lingüísticos, el lenguaje, las palabras, las frases, las oraciones, ¿no es cierto? Que la parte de lo que nosotros hemos estudiado como sintaxis lingüístico en lengua, ¿sí? Esos signos lingüísticos no son vacíos, tienen un gran contenido además. ¿Qué contenido tienen? Contenidos semánticos, o sea, significan cosas. Pero significan cosas, y esa es la complejidad, significan cosas para cada uno, significan cosas para mi contexto más cercano y significan cosas para los que han estado antes y para los que vendrán después. Entonces, hay una carga de significados muy importante en los signos lingüísticos que conforman las ideas y además nos dice Roy, a eso se suma que se han ido construyendo, o sea, las ideas se han ido construyendo socialmente, ¿sí? No nos vienen dadas las ideas, ¿no? No vienen de manera natural, innata, no, nosotros lo vamos construyendo, hay una construcción social. Y el contexto histórico
en el nivel discursivo es muy importante, porque el contexto histórico es en el discurso te transforma en lenguaje, un lenguaje que contiene elementos. Entonces, esa ampliación metodológica para comprender las ideas necesita trabajar sobre un cambio hacia el interior, que efectivamente considere ese sistema de conexiones y vaya rompiendo el encierro académico. ¿Qué significa? Que muchos de nosotros, cuando ya estamos en la academia, muchas de esas ideas, de esos discursos, ya nos vienen dados, o sea, se han construido en determinado momento histórico y se actualizan en nuestro momento histórico y requieren que nosotros las trabajemos, ¿sí? Para superar ese momento en el que han sido construidos, no para superarlo en términos dialécticos, ¿no? Para dejarlo atrás, sino para comprenderlos. Entonces dice, tenemos que superar límites nacionales, locales, tenemos que ampliar la noción de sujeto histórico. El sujeto histórico no necesariamente es un sujeto único, o es el sujeto histórico de Hegel, o es el sujeto histórico que propone Marx, como si cada sistema filosófico histórico propuso un sujeto histórico diferente, ¿no? Pero vamos a ver que, si bien no hay un sujeto histórico, se comprende de manera distinta. Para eso nos ayuda también en la ampliación metodológica los recursos documentales, los documentos, ¿sí? Las crónicas, los distintos discursos, los diarios, los textos que se han escrito, hay textos orales, hay textos escritos, hay una gran variedad de recursos documentales. Algunos recursos tienen que ver con el campo de la antropología, por ejemplo, y en ese sentido ir enriqueciendo el análisis de esas ideas, o sea, el análisis de estas ideas para ir comprendiendo esas estructuras que las contienen. Y es así que aparece esto del universo discursivo. Entonces nosotros tenemos que pensar, a ver, ¿qué es el universo discursivo? Aparece como de una característica con tal nivel de totalidad que a veces cuesta mucho pensar, bueno, ¿qué hay dentro de esa textualidad o de esa discursividad? Cuando Roy se refiere al universo discursivo, dice, bueno, es la totalidad discursiva, la totalidad de discursos, la totalidad de textos, la totalidad de documentos de una comunidad humana concreta, no siempre consciente, en una época determinada, que incluye los discursos actuales y los posibles. Los actuales, los del presente, ¿no es cierto? Y aquellos meramente posibles, o sea, aquellos que a lo mejor todavía no han alcanzado una formulación textual, pero que efectivamente es hacia dónde va. Vamos a ir por parte. Si uno tiene que pensar, a ver, si uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo discursivo? Lo discursivo me remite a un análisis de discursos. Bueno, pero ¿qué significa lo discursivo? ¿Qué es? ¿Solo palabras? ¿Solo letras? ¿Solo oraciones? No, es mucho más que eso. Son los signos lingüísticos, pero también es el sentido, ¿sí? También son elementos, ¿no? de la teoría de la semiótica, pero no quiero incorporar conceptos que no nombra la autora, pero lo discursivo es el sentido. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo discursivo que implica a ese universo? Bueno, es un conjunto de enunciados. En principio es un conjunto de enunciados, de juicios que se dicen, de afirmaciones, ¿no? Los enunciados comunican, o sea que lo discursivo implica un conjunto de enunciados, de signos lingüísticos, que comunican en un determinado contexto. O sea, comunican algo, dan un mensaje, pero además dan un mensaje en determinado contexto. Y ese mensaje, esa comunicación de esos enunciados en determinado contexto, significan algo para la sociedad o la comunidad que en ese momento está vigente. Entonces, si uno tuviera que pensar, bueno, ejemplos de lo discursivo, ¿no? Para que no nos quede que la idea de solamente lo discursivo es alguien dando un discurso en un acto escolar, ¿no? Que es la idea que a lo mejor se nos viene. Son informes científicos,
la forma en que se entienden esos discursos científicos o informes científicos, poemas, sistemas filosóficos, sistemas históricos, crónicas, registros antropológicos, registros de la vida de alguna comunidad, discursos políticos, ideológicos, todo eso incluye el universo discursivo. Y además, en ese momento, mientras está discurriendo el universo discursivo, nosotros viviendo la vida cotidiana y atravesadas por ello. Entonces, Roy lo que intenta es descubrir, ¿no es cierto?, de alguna manera, el sujeto colectivo y cuál es el sujeto colectivo histórico que está inmerso en determinado universo discursivo. Una categoría, podríamos decir, metodológica fundamental, entonces, es el universo discursivo. Es una categoría de esa ampliación que él propone, una categoría metodológica. De todos esos discursos. En el universo discursivo, lo que se repite, ¿no es cierto?, todo el tiempo es un sistema de contradicciones. Habíamos hablado de contradicciones, de tensiones, de lucha, de las cuales esa comunidad de la que participa en ese universo discursivo no siempre está consciente. Por eso dice acá arriba, bueno, necesitamos un cambio al interior, considerar esas conexiones que aparecen, ¿sí? Dentro del universo discursivo vamos a ver todos estos elementos conforman lo que nosotros entendemos como universo discursivo. Pero va a haber distintos elementos, formas, estructuras y funciones. Por ejemplo, esta dualidad estructural que aparece en la textualidad, la diversidad y la polaridad, que aparece en la textualidad, o sea, que aparece en el texto, es una consecuencia justamente de la realidad conflictiva social en la que se expresan los distintos discursos. Podríamos decir entonces que un texto, ¿no es cierto?, muestra, podríamos decir, dos modos de mediación, ¿no? Dos modos de mediación. Uno discursivo y uno real. Por eso dice que todo discurso en esa estructura, cuando hablamos de diversidad, pero también de polaridad, de oposición, de tensión, decimos que hay un discurso que supone la existencia de otro contrario que está como potencial o actual. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos modos de mediación. Una mediación discursiva es el hecho del lenguaje en sí, ¿no? A través de un texto. Y uno real, o sea, hay una realidad discursiva, textual, y otro real que es el de los hechos en su facticidad. Y cómo alternan, es muy difícil pensar qué se produce primero. Yo no podría decir primero tal cosa y sobre eso se discurre. Difícil, porque si yo estoy diciendo que a veces ahí tenemos conciencia de algún discurso vigente y que en esa vigencia misma, cuando aparecen contradicciones o tensiones, se produce o comienza a producirse un discurso contrario de resistencia, yo ya le estoy mostrando que lo real, fáctico, lo que sucede como acontecimiento y lo que se instala como categoría analítica en el discurso, van a la par, se mantienen en muchos casos de manera simultánea, se van, porque la construcción es permanente. Y además, en esa construcción, ¿qué aparecen? Las orientaciones valorativas, aparece un plano axiológico, hay valores, o sea, yo le pongo valor, y algunos le ponemos más valor al discurso vigente y otros le ponemos más valor al discurso contrario. Pero siempre el discurso contrario aparece y se da como una denuncia generalmente al discurso vigente. Y entonces como una tarea, podríamos decir, dice acá el texto, como una tarea de decodificación de los modos discursivos que se están dando en un momento determinado. Y así se van generando, ¿no es cierto?, dos modos también de comprender la realidad, o sea, dos modos de comprender la vida cotidiana, dos formas de estar en el mundo, dos formas de valoración de lo que transcurre en el mundo. Yo les pongo ahí el ejemplo, por ahí muy conocido, porque incluye
el discurso de Sarmiento, todos han estudiado a Sarmiento, de una u otra forma, y es cuando él trabaja sobre la vida cotidiana, ¿no es cierto?, en determinado lugar histórico y en determinado contexto histórico, nosotros hemos visto que Civilización y Barbarie él desarrolla, ¿no es cierto?, en varias de sus obras, sobre todo en el Facundo, esos elementos que incluyen a uno u otro. Y entonces, cómo en esos textos el lenguaje aparece mediando de tal manera que lo que nos hace es caracterizarnos modos de vida o modos de organización diferente de lo social. Por eso, la civilización y la barbarie, que representan a dos sujetos distintos, se han transformado en categoría histórico-social, o sea, categorías que yo puedo analizar y que se le atribuyen a distintos momentos históricos, a distintos discursos históricos y a distintas experiencias históricas. Entonces, yo lo que ya puedo hacer de estas dos, cuando ya se han transformado en categoría, han superado la facticidad real, lo que yo puedo hacer es ponerlas en términos de una metodología, ampliar esa metodología para el análisis de esos discursos. Discursos que por ahí van a terminar mediando y formando esas categorías. Lo que hacen esas categorías es objetivizarse, o sea, se transforman en objeto de conocimiento o en objeto del análisis debido a la densidad discursiva que tienen no solo las categorías, sino el discurso que se corresponde con cada una de las categorías. El discurso de la civilización, que incluye una serie de características, y el discurso de la barbarie, que incluye otras características. Otro ejemplo es, bueno, el discurso opresor y el discurso liberador. También la densidad discursiva de dos categorías, la categoría de opresión y de liberación, ¿no es cierto?, son también dos formas de objetivación de la realidad y que se constituyen en discursos históricos debido a su densidad, a la importancia que tienen esos discursos y de cómo hacen efecto performativo en la sociedad. O sea, se construyen socialmente, pero muchas veces lo que hacen es regular, ¿no es cierto?, nuestra forma de ser en la vida cotidiana. El texto es otro de los elementos que forma parte, ¿no es cierto?, importante de la unidad discursiva, porque es el texto, como está cargado de significados lingüísticos, lo que hace el texto es mediar esos significados. Y acá van a aparecer otras funciones y otros elementos que tiene el texto que nos permiten entender el universo discursivo. Por un lado, nosotros tenemos que la referencialidad discursiva y la densidad discursiva nos van a ir acercando a la riqueza que tiene cada uno de los discursos en el interior. O sea, ¿cuál es la riqueza hacia el interior? ¿Qué están sustentando? ¿Por qué esa densidad? ¿Por qué son tan importantes? Porque son cualidades de determinados discursos que van a permitir, ¿no es cierto?, reconstruir incluso formas discursivas de la época. Yo les ponía ahí el ejemplo de 100 años de soledad, el texto de Gabriel García Márquez, porque es un texto que referencia efectivamente la totalidad de la realidad latinoamericana y debido a que a la densidad discursiva, o sea, a la importancia de lo que dice ese y a la cantidad de elementos que tiene para ser analizado ese texto, pero analizado aunque en el contexto social e histórico de determinada época. A esta referencialidad se le suma la función epistemológica que tiene el texto, porque en términos epistemológicos, en términos de conocimiento, organiza un campo de significaciones, un campo semántico, organiza ese campo que constituye un cuerpo de ideas y ese cuerpo de ideas nos da datos sobre el conocimiento de la realidad, ¿sí? Toda la función epistemológica lo que hace es brindarnos una serie de herramientas para poder conocer, por eso la epistemología tiene que ver con el campo del conocimiento científico, ese momento de la realidad en su estructura social, económica, política, etc.
La función axiológica, que ya la habíamos visto en la caracterización de aquí, también cumple un papel de regulación, o sea, regula el deber social. ¿Por qué? Porque es la que atribuye valores, valoración a cada discurso, o sea, que desde qué horizonte hay una valoración del sujeto que organiza los enunciados, los textos y los contextos referidos. O sea, cada discurso que se arma, sea uno vigente o sea uno contrario, va regulando lo que hacemos, lo que construimos socialmente y aquellos que entendemos como normal en determinados momentos. ¿Por qué? Porque se hace desde un horizonte de comprensión de la realidad, pero esa realidad es organizada por sujetos, ¿no es cierto?, a través de enunciados, a través de textos y en función de su contexto. Esto que siempre le decimos nosotros, cuando estudien un filósofo, por favor, es importante que estudien su contexto, ¿sí? Que estudien su contexto histórico, porque lo que dice el filósofo está muy relacionado con su horizonte de comprensión, y su horizonte de comprensión es el mundo de vida que le es propio. A ello se suma la función ideológica. La función ideológica supera esos principios mecanicistas de los que habíamos hablado cuando trabajamos Descartes, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluye, avanza sobre el discurso político y la confrontación entre lo práctico, lo fáctico, lo real y lo discursivo. Entonces, la función ideológica está cargada de valoraciones y de mensajes, incluye el discurso político, que implica una contrariedad en las ideas, ¿sí? Una contradicción, un conflicto. Y ese conflicto que tiene que ser resuelto, que tiene que establecer acuerdos, o por lo menos que tienen que eh, fundamentarse en términos de vigencia o de contrariedad. Hay muchos ejemplos de cómo todos los ejemplos que les vengo dando de civilización y barbarie, el discurso opresor y el discurso liberador, la historización o deshistorización de América Latina, de la que habla Roy cuando hace alusión a Hegel, bueno, el mismo Hegel también en sus lecciones de, filosofía, de historia de la filosofía, el discurso de oprimidos y opresores, de distinciones originarias, ¿sí?, que da origen a determinada sociedad, determinado pueblo, determinada etnia, los conceptos de raza, bueno, todos esos elementos, todos esos discursos, todos esos textos que se dicen que tenemos, sobre todo en la historia, tienen incluida una función ideológica, ¿sí? Hay que deconstruir ese elemento ideológico político, epistemológico y utópico para poder comprender las ideas de ese momento histórico. Y entonces acá la última función, que es la que cierra estos elementos, es la función utópica, que es una especie de dispositivo discursivo que establece, ¿no es cierto?, una tensión entre lo real, que parece ser como insuficiente, y lo proyectado. O sea, nos resulta insuficiente el presente, entonces proyectamos, hacemos una mirada más prospectiva. Por eso decíamos, creamos nuevos espacios. Por eso decíamos que el universo discursivo tenía que ver con la actualidad, pero también con lo posible, aquellos discursos que están como posibles hacia el futuro. Es una función que deconstruye, ¿no es cierto?, las formas simbólicas que intentan clausurar un poco el proceso histórico y que hacen posible la acción y la transformación. O sea, ¿por qué decimos que la función utópica cumple un rol crítico regulador, o que es una función que libera de los determinismos? Porque nos permite la posibilidad de transformación, de anticipar el futuro que viene, obviamente en esos discursos posibles, pero ¿a partir de qué? A partir de decodificar, de desmontar esas formas simbólicas que a veces se nos presentan como statu quo, ¿no es cierto?, como fijas, como inmóviles, como inmutables. Bueno, la función reguladora, crítica que tiene la función de la utopía, de aquello que viene, de aquello que está por venir, que puede contrariar o no lo que está vigente, es una característica también que se incluye en el campo de lo que es el sujeto histórico, el sujeto humano, la condición humana, dirían algunos existencialistas,
concepto que después Roy va a transformar, ¿no es cierto? No, lo de la condición le suena efectivamente a cierta determinación, pero bueno, avancemos un poquito. Dicho esto, el autor, la autora, va a trabajar, o sea, una vez que nosotros somos capaces de encontrar toda esa función en el universo discursivo, lo que va a hacer la autora cuando explica Roy es avanzar en la inversión que propone Roy de la dialéctica hegeliana en el campo histórico y en el campo de la concepción del sujeto, ¿no? Porque Hegel, ¿no es cierto? George Hegel, no voy a introducirme demasiado en el sistema filosófico hegeliano, pues Hegel es un filósofo del idealismo alemán este, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Algunos lo consideran como el último moderno, otros lo consideran como el primer contemporáneo, y entiende la historia de la filosofía como una historia, como parte de la historia mundial, una historia que se inicia con los griegos y a la cual el sujeto histórico está integrado y tiene una serie de procesos en el que se van dando elementos de vigencia, elementos que contradicen esa vigencia y algunos elementos que sintetizan o superan esas contradicciones, y así de manera progresiva en ese devenir. En ese sentido, la dialéctica de Hegel supone un proceso, ¿no es cierto?, afirmativo en el que lo humano o la humanidad va adquiriendo conciencia histórica, pero a través de un proceso inteligible, racional, que es necesario, pero en el cual el espíritu absoluto es quien va decidiendo ese proceso y el que va decidiendo en algunos casos los avances y los cierres en pos de su propia autorrealización. Un espíritu absoluto que hace, digamos, de una gran razón universal que hace posible este mundo real en el que vivimos. Por ejemplo, Hegel entiende al hombre como un sujeto histórico. En ese sentido vamos a ver que hay coincidencia, pero es un ente histórico, particular, individual, que tiene sentido y existe integrado en una comunidad construida como Estado, y el Estado es el universal. Forma parte de la historia mundial, forma parte activa de la historia mundial, y en su devenir y en su progreso, ¿no es cierto?, va comprendiendo la temporalidad, va comprendiendo esto de que pasa, de que está presente y de que hay un futuro. Por eso dice que siempre el progreso muestra, en términos hegelianos, novedades y nunca alteridades. O sea, lo novedoso se va incorporando al histórico, pero en esa línea, en ese marco lineal, progresivo, sin que se salga de lo que es distinto. Por eso dice nunca alteridades, nunca otros diferentes. Por eso es que Hegel, de alguna manera la concepción hegeliana de la historia, desconoce modos culturales diferenciados, ¿no? Por el desarrollo propio que tiene la historicidad del siglo XIX. Y dice que hay hombres, hace alguna diferencia cuando va a tratar el tema de América, porque hay hombres que sin toma de conciencia histórica, que todavía se encuentra como en una etapa, y ahí recurre también a Aristóteles por ahí explicar, de naturaleza, y que como por ser todavía sujetos naturales se encuentran vacíos de contenido. Y cuando él habla del contenido, habla vacíos de historia y vacíos de filosofía, ¿no? Entonces, pero esto que aplica para algunos hombres, para Hegel y toda la tradición europea, aplica también para los pueblos, ¿sí? No solamente para los hombres individuales, sino también para los pueblos. En ese sentido, él va a oponer a este tipo de concepción eurocéntrica un a priori antropológico. O sea, va a considerar al hombre y la necesidad de pensarlo al hombre desde otro lugar. Primero dice, ¿qué es el a priori antropológico? Es un ejercicio, dice, el principio es un ejercicio, por eso propone ampliar la metodología de acceso a los significados de esto. Dice, es un ejercicio previo a todo discurso filosófico, o sea, me tengo que posicionar
antes de la experiencia de lo empírico, me tengo que posicionar, pero en ese mismo instante va a operar invirtiendo lo que dice Hegel, lo que afirma de que todo hombre o sujeto histórico, con independencia de ser reconocido por otros como tal, o sea, todos los seres sujetos son históricos, aun cuando determinada posición hegemónica no los reconozca como tal. Y aun cuando se encuentre o no dentro de la historia mundial, ¿no? Porque Hegel, ¿qué dice? Hegel dice que hay que reconocerse como sujeto histórico y que hay determinados pueblos que reconocen a otros como sujeto histórico una vez que han pasado determinada etapa y que además tienen que entrar a la historia mundial, si no, estar por fuera aparecerían como ese continente vacío del que habla él cuando habla de América, cuando refiere a América. Es un principio axiológico, el a priori antropológico es un principio axiológico de valores, en tanto recupera la condición de posibilidad de ser valioso, o sea, lo que recupera el a priori antropológico, sobre todo en la historicidad latinoamericana, es el futuro de la dignidad del ser humano. Es un principio nosológico porque prioriza, ¿no es cierto?, el conocimiento. El sujeto presente se reafirma en ese conocimiento, se encuentra autoafirmado y se va priorizando en relación a cualquier otro desarrollo objetivo o a cualquier otro discurso que intente imponerse. O sea, tiene que conocerse y valorarse, dice. O sea, el a priori antropológico es un principio de reconocimiento y de valoración de nosotros mismos. En ese sentido hay un ejercicio de autoafirmación y de un reconocimiento de nuestra dignidad. Esta noción, ¿no es cierto?, es el punto de partida, dice Roy, ¿para qué? Para la constitución de una teoría crítica, de una teoría crítica del pensamiento latinoamericano, de esta función utópica que presentamos y que va efectivamente a funcionar como una exigencia, o sea, nos exige, estamos totalmente decididos a hacerlo, es una pauta para que, de afirmación del sujeto, ¿para qué? Para que se produzca el reconocimiento de los otros como sujeto, no solamente soy yo y es el otro, somos nosotros, en la medida en que también haya comprensión de la historicidad de los otros, sino, y eso se da en el universo discursivo, la comprensión de las ideas y la comprensión de los otros, de la afirmación de por qué los pueblos son como son. La crítica al grado de legitimidad de la afirmación de nosotros mismos como valioso y la búsqueda de un tipo de pensamiento filosófico transformador. Por eso proponía la renovación de la filosofía. Quiere que la filosofía como función vital tenga como eje central la posibilidad de transformación, o sea, un ejercicio que provoque, o sea, prospectivo en términos de una liberación, y esa liberación exceda efectivamente a la filosofía misma, ¿no? O sea, hay otro concepto importante acá que es el de avanzar en otra forma de hacer historia y en otra forma de hacer filosofía. Y esa autorrealización, ¿no es cierto?, la va a poner en términos de cuando Hegel, lo menciona Roy varias veces a Hegel, cuando expone en sus lecciones de filosofía, de historia de la filosofía América Latina, a América, él tiene una concepción, ¿no?, de América como continente de hombres naturales, mudos, sin voz, que son incapaces, dice, de discurso o de logos, y por lo tanto, buenos salvajes. Europa, en cambio, ¿no es cierto?, es el continente de hombres históricos, parlantes, que discurren, acuérdense de la dialéctica de Platón, ¿no es cierto?, son capaces de discursos, de alegorías, de sistemas filosóficos, porque poseen la palabra, de nuevo está el logos presente, racional, el logos presente, civilizado. Entonces, este es el mejor ejemplo de división ideológica. Acá vemos la función ideológica como representa a un tipo de hombre o pueblo y discurso y a otro tipo. Es un ejemplo claro de división ideológica discursiva, ¿no? El hombre natural y el hombre social, el buen salvaje o el bárbaro y el civilizado, que se traduce en la necesidad de Roy del planteo estrictamente del a priori antropológico.
América, dice él, cuando trabaja un texto donde pone en cuestionamiento, o por lo menos pone no en cuestionamiento, va a hacer el trabajo este de ampliación metodológica sobre el campo de la historicidad de América Latina. Porque dice, Hegel, que representa el pensamiento europeo, entiende que América es un pueblo sin historia, es sin sustancia, sin potencia, sin sustancia filosófica, sin logos, sin potencia, y si no tiene potencia, no tiene posibilidad de transformación, porque dice que es una pura materialidad impotente. Entonces, la historia que se ocupa de lo que ha sido y de lo que es, y la filosofía de lo que es y lo que eternamente será, o sea, tanto la historia como la filosofía, la historia mundial como la filosofía son los que se ocupan de todo el campo histórico, del pasado, el presente y el futuro, ¿no es cierto? En ese sentido, no aplica esto para América, dice, no aplica, y desde la perspectiva hegeliana, entonces, ¿qué pasa? América no ha llegado aún a la historia, ¿sí? Eh, Tampoco posee sustancialidad para ser considerada por la filosofía. Y entonces, ¿qué? Esta caracterización como América, como un pueblo no histórico y sin potencia, ¿qué es lo que termina haciendo? Lo que termina haciendo es justificando el proceso de colonización, el proceso de conquista primero y el proceso de colonización posterior, que también es muy grave, porque su porvenir, dice, es un acto, la consideración de esta forma es un acto destructivo original, dice, porque el ego conqueror europeo, o sea, el conquistador, la conquista, entiende que América, como es este tipo de pueblo, se justifica que se lo conquiste y se lo colonice porque es el nuevo continente abierto a la nueva Europa. Es un continente abierto, pero no para que se autoafirme, sino para que se transforme en otra Europa, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué o sea, aparece América para los europeos, justificándose en la colonización, entonces como un soplo vivificador del continente? Hegel hace una conjetura, esa conjetura que tiene es que América está destinada a construir esa nueva Europa como novedad, no como alteridad. O sea, hay una concepción de América como novedad en la historia mundial y no como alteridad. O sea, aparece un descubrimiento, pero que tiene como más significado de encubrimiento. Encubrimos a la América y descubrimos la nueva Europa, ¿no? En esos sucesivos quiebres, ¿no es cierto?, de la continuidad del proceso de constitución, tanto de nuestra historia como de nuestra subjetividad, están los continuos recomienzos que hablábamos hace rato. O sea, en el proceso histórico, cuando el autor en el texto acá, Fernández Nadal, dice va a hablar de la historicidad y las figuras y los símbolos de América Latina, lo que Roy sostiene es la posibilidad de construir esa justamente historicidad a partir de la producción simbólica de la historia de América Latina. Incluso en esos quiebres de la continuidad. La conquista fue un quiebre en el proceso de constitución de nuestra historia y de nuestra subjetividad. Y hay muchos quiebres y hay muchos recomienzos que reconstruyen nuestra memoria, pero la ampliación metodológica la propone para poner en juego esta reconstrucción de nuestra memoria episódica, de nuestra memoria epistémica, de nuestra memoria de acontecimientos. Y entonces ahí dice, sí, recuperando algo que es la única forma de condición posible para transformar esto, que es la praxis humana. La praxis humana es lo que excede el nivel discursivo, es la acción, es en la vida cotidiana, en la acción permanente. Que esa acción después se transforma en discurso seguramente, pero que no quede todo en discurso. ¿Por qué? Porque el discurso lo que hace muchas veces es fijar cuestiones. Por suerte, dice Roy, cuando hacemos un análisis, siempre vemos que hay resistencias y conflictos, hay tensiones que generan el discurso contrario. Bueno, ese discurso contrario del universo discursivo es el que actúa por la praxis humana, porque hay otros a los que
discurso vigente no los contiene. Y entonces empiezan a transformar, o sea, se transforman como sujetos, pero también se transforman como pueblo. Y así avanza la historia, ¿sí? En esa acción. Entonces, el a priori antropológico, implica una posición subjetiva de autoconciencia, de la conciencia de lo que soy y de que además soy valioso. Y la condición de posibilidad, esto va a ser posible que sea posible, digamos, una filosofía latinoamericana. O sea, no solamente es posible la autoafirmación del reconocimiento de la dignidad, está de alguna manera vinculado, ¿no es cierto?, a formas históricas de resistencia frente al poder. Entonces, lo que yo voy a hacer es transformarme y transformar la filosofía latinoamericana, la historia. En esa transformación hay conductas, hay modos, hay valoraciones, por eso habla de un aspecto ético, una moralidad se revela, ¿no es cierto?, contra las normas y contra los valores objetivados, que generalmente están objetivados en instituciones sociales que están dirigidas generalmente por sujetos que están renuentes a reconocer las necesidades, los derechos y las herramientas para la construcción de una subjetividad valiosa en sí misma. Entonces, la ética del poder está ligada a una forma de eticidad, de valoración normada y objetivizada por quienes oprimen, por quienes quieren que el discurso vigente se mantenga, el statu quo se mantenga, la diferencia se mantenga en ese sentido, ¿sí? En la imposibilidad de cambio, y se transforma en un estado impune, donde que impone, eso significa las normas, en beneficio solo del poder que domina, solo del poder que coacciona, ¿no es cierto?, desde el Estado. Frente a esa ética del poder aparece una moral de la emergencia, o sea, para contrarrestar esta eticidad normada y objetivada, en un lugar, en un discurso vigente opresor, aparece una moralidad de la emergencia, o sea, una forma de ser y de actuar de los oprimidos que se opone a esa ética de los opresores. La moral de emergencia regula la dignidad humana, o sea, reconstruye su idea como se reconstruye la idea de dignidad subjetiva, pero también recupera formas de resistencia histórica para contrarrestar el poder opresor a través de distintos movimientos, ¿sí? A través de movimientos sociales de emancipación, de liberación, y lo que hace un poco entonces esta moral, protestar, levantarse, resistir a esta ética del poder. Entonces la historia de las ideas latinoamericanas se pregunta, ¿no es cierto?, se interroga sobre su propio proceso. Eso implica la autoconciencia. Hay un análisis hacia el interior, no solamente de uno como sujeto, sino de uno como pueblo. Y en ese interrogarse por su propio proceso hay una especie de esfuerzo práctico, ¿no?, real, de experiencias históricas, un esfuerzo práctico de autoafirmación de la identidad latinoamericana. Tarea que la asume, ¿no es cierto?, de una manera dialéctica, progresiva, a través de experiencias históricas reales, que implican distintos momentos de la vida cotidiana, tratando de destruir o de reconstruir las totalizaciones discursivas. Entonces, produciendo esos recomienzos de los que hablamos como necesarios para nuestra historia latinoamericana. Él propone que una herramienta importante, ¿no es cierto?, para este proceso de autoafirmación del sí, del a priori antropológico como valioso y de condición de posibilidad de cambio en términos históricos, una forma de educación que es la más parecida a lo que nosotros conocemos de cuando hemos estudiado educación, casi todo hemos visto en algún momento a Freire, y propone una educación liberadora, más participativa y más humanista, o sea, que haga foco en la liberación, pero también en el reconocimiento del ser humano. Y solo en ese sentido, dice Roy, a través de Estela Fernández Nadal,
vamos a recuperar la vocación de un pensar que amanezca, iniciando, ¿sí? Esto hablamos de los comienzos y los recomienzos. Cada día amanece, cada día recomienza con un sentido emancipador, tanto de la filosofía como de la historia, las ideas que se han producido en nuestro suelo latinoamericano. ¿Para qué? ¿Para qué recuperar esta vocación de este pensar siempre como un recomienzo? Para ponernos, dice Roy, a nosotros mismos como valiosos, como una tarea permanente, o sea, no es que lo hago una vez y ya está, me olvidé, una tarea permanente de autoconocimiento. El ser humano, dice, radica, volvemos al inicio, en un hacerse y un gestarse, pero ese hacerse y ese gestarse, ese entenderse, siempre lo hace desde una comprensión universal de la historicidad de todo hombre, de todo pueblo, que es un legado asumido desde el sujeto latinoamericano concreto. O sea, el legado que asumimos es desde nuestras circunstancias, desde nuestra situación de latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegamos, el texto es un texto muy rico, es un texto que nos desafía, nos propone una reconsideración tanto de nuestra historia como de nuestra propia subjetividad. Y es una tarea que comenzamos, que reactualizamos de manera permanente y que por supuesto, ahora que ustedes ya conocen, que han desarrollado toda la cuestión de la antropología filosófica, o sea, de las concepciones humanas, han visto la variedad de concepciones humanas, la tarea nuestra es poner el foco en cómo nos reafirmamos o recuperamos nuestra dignidad como sujetos latinoamericanos, ¿sí? Para intentar resistir esos discursos más hegemónicos, no necesariamente eurocéntricos, a veces son nortecéntricos también, pero en el campo de lo que es la alteridad, el reconocimiento del otro, no como novedad, ¿sí? Bueno, chicos, acá finalizamos el cuatrimestre, seguimos con el aula virtual, con el foro, con los avisos. Les deseo mucha suerte en los próximos exámenes y bueno, espero que al final del cuatrimestre de la evaluación sean más los que han podido acreditar el espacio y si los que no, nos veremos en las instancias de exámenes con los mismos textos, con las mismas clases y tanto en el campo de lo que son los trabajos prácticos como en el caso de la teoría. Así que bueno, que tengan una excelente semana, a disfrutarla.